Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 25 del Tratado de Yomá y estaremos a 2 páginas de concluir el segundo capítulo. Como habéis podido constatar, es un poquito más corto que el primero. Muy bien, vamos a comenzar donde lo dejamos ayer. Ayer estuvimos hablando de estos payasot, estos sorteos que se hacían en el Bet HaMikdash. Bien, hablamos del primer sorteo, que era el sorteo para hacer terumata deshen, es decir, levantar una parte de la ceniza del altar. Bien, y habíamos explicado que por qué se hacía el sorteo, por qué era necesario el sorteo. Uno de los motivos por los cuales se hacía el sorteo, tengo mala luz, lo sé, era porque para dar la sensación de multitud en el Bet HaMikdash, como dice el versículo, Bebet Elohim Nelech Beragesh, es decir, en la casa de Hashem voy a ir con un sentimiento. Consentimiento quiere decir que hay mucha gente, ¿bien? Y así como dice Berov Am Adrat Melech, es decir, cuando hay mucha gente, el rey se siente más honrado porque toda esa gente está ahí para honrarle. Muy bien. Entonces nos dice ahora, pregunta la Gemara y dice, Bama Mefaisin, ¿con qué se hacía el sorteo? ¿Qué quiere decir con qué se hacía el sorteo? ¿Qué ropa llevaban los Kohanim en el momento de hacer el sorteo? Es decir, estaban vistiendo ropas de profanas, es decir, la ropa que traían de su casa, o estaban vistiendo ya las ropas de la boda, los 4 prendas del Cohen normal. Entonces dice así, Bame Mefaisin. Rab Nachman Amar Bebig de Hol, Rab Sheshet Amar Bebig de Kodesh. Discusión entre Rab Nachman y Rab Sheshet. Uno dice que vestían Big de Hol, ropas comunes, y el otro dice que vestía las ropas de Kodesh. Ahora, la Gemara va a explicar cuál es esta discusión, por qué cada uno opinaba así. Rab Nachman Amar Big de Hol, Rab Nachman dijo que vestían ropa de semana, ¿por qué? Dice, de I Amar, si dijeses que el sorteo se hacía Bebig de Kodesh, Ika Baale Ot de Hamse Beabde. ¿Qué va a pasar? Que aquellos que, a pesar de que no les tocaba en el sorteo de hacer alguna actividad, iban a coger, y puesto que ya estaban vestidos, iban a ir y le iban a hacer. Entonces iban a hacer el sorteo cuando la boda cuando no les correspondía, perdón, aquí ahora. Cuando no les correspondía, entonces, de miedo a que, no, a que vengan a hacer esto, entonces decía, vamos a hacerlo con Big Day Hall, con ropas comunes. ¿Por qué? Porque una boda que se hace con ropas comunes es una boda que no es válida. Ahora, Rav Sheshet, ¿por qué dice que se hacía con Big Day Kodesh? Rav Sheshet amar de Big Day Kodesh, de Marta de Big Day Hall, si me dijeses que es con ropa de semana, Agav Habibute, Beabde, dice, ¿qué va a pasar? Al contrario, dice, aquellos que salieron ganadores en el sorteo, de tanta emoción que tienen de que van a poder hacer la boda en el Bet HaMikdash, no se van a dar cuenta y van a ir y van a hacer incluso la boda vestidos con la ropa de Hall. Entonces, para evitar eso, y que el que va a servir, el que tocó el sorteo, que ya esté preparado para hacer en caso de que se equivoque y lo haga directamente, entonces dice que por eso se hacía con Migde Kodesh. Entonces dice, Bamar Rab Nachman, Amar Rab Nachman, Mená Minale. Es decir, ¿de dónde aprendemos que, eh, que el sorteo se hace de Hall? Ditnan, como aprendemos, dice, Mesarun le Hazanim, והיו מפשיטין אותן את בגדיהם ולא היו מניחים עליהן אלא מכנסיים בלבד. Entonces tenemos una verita, que está más también, que dice que una vez que se hacía el sorteo se encomendaba a los Kohanim que salieron agraciados en el sorteo, se los encomendaba a los Hazanim, unas personas que estaban designadas para qué, para vestirlos, es decir, estos Hazanim les quitaban sus ropas y le ponían las ropas de la boda. ¿Y qué es lo que les dejaban? Solamente les dejaban con sus pantalones. Bien, de los pantalones de la boda estamos hablando, claro. Muy bien, entonces, ahora sí pasamos a la página 25. Entonces, esta Mishnah, esta Bereita, perdón, de Tamil, dice, Maila Beotam Shezahule Pais, ¿acaso no está hablando claramente de aquellos que ganaron el sorteo? Es decir, que les quitaban su ropa de Hol y les ponían la ropa de Kodesh.
Entonces, necesariamente, sí, perdón, hay una pregunta. Si hay una pregunta lo pueden escribir y yo les leo en el chat. Entonces, necesariamente, puesto que dice que les quitaban sus ropas y les ponían los pantalones del servicio, entonces quiere decir que estaban con las ropas que no eran aptas para el servicio, es decir, con las ropas comunes. Y por eso esa es la prueba que trae Rav Nachman para decir que el sorteo se hacía con ropas comunes. Muy bien. Ahora, Amar Rabuna, Barrebiudá, Amar Rav Sheshet, dijo Rabuna en nombre, el hijo de Rabiudá en nombre de Rav Sheshet. Lo, dice, no necesariamente tiene por qué ser de los Kohanim que ganaron el sorteo. Dice, Beotán Shelo, Zahube País. La verdad podría estar hablando de aquellos que no salieron agraciados del sorteo. Es decir, que esos son los que se llevaban junto con él, con los Hazanim para vestirlos. Es decir, a Hinami y Mistabra. También parece lógico pensar así. Sí, Salkadataj, porque si vienes a pensar país sobre aquellos que ganaron el sorteo, dice, Velo ayum manijim alehem el bilbad. Nos dijo la Bereita que lo único que les dejaban eran los pantalones. Beatania, y aprendimos, Menaim shelo dabar kodem ¿de dónde sabemos que no hay nada que se puede vestir el Kohen Gadol antes de los pantalones? Talmud Lomar, dice el versículo, Umihnesebat yiyu al besaro. Es decir, que estos pantalones de tela van a estar sobre su carne. Es decir, no puede haber nada en la carne en el momento en el que se están vistiendo los pantalones de seda, los pantalones de servicio, perdón. Muy bien. Veida. Y Rav Nachman, ¿cómo se arregla entonces con esto? Dice, halo kasha, no hay dificultad. Ajikatani, así es como yo lo voy a enseñar. Alcho dan alejem bigdehol, malbishino tam kodesh. Dice, mientras todavía tienen las ropas de profanas, es decir, dijimos que los koanim, para Rav Nachman, ¿quiénes son los que van con estos hazanim? Los que ganaron el sorteo, y cuando hicieron el sorteo, tenían bigdehol. Entonces dice, ¿cuándo van ahí? Les quitan, les ponen los pantalones de la boda y les quitan la ropa. Y cuando les quitan toda la ropa de Hall, nada más les dejan con los pantalones que ya les empezaron a vestir. Muy bien, dijo Rav Sheshet, ¿de dónde yo sé que los pantalones, perdón, que los Kohanim vestían en el sorteo ropas de Kodesh? De Tania, como se enseñó en una veraita, Lishkata Gazit, Kemim Basilki Gedola. Ahora nos va a hablar del lugar donde se hacía el sorteo. Y de ahí va a aprender. Es decir, el Ishkat Gazit era el lugar donde se asentaba el Sanedrín. Ahora, este Ishkat Gazit era una especie de basílica. Es decir, era un edificio grande. Basilki, dice aquí. Perdón. Haitá País Bamizraja. Entonces, ahí en ese Lishkat Gazit se hacía el sorteo en la parte este. Vezdaken Yoshev Ma'araba. Y había un anciano, es decir, uno de los Dayanim, de los Rabanim del Sanedrín, que estaba explicando cuáles eran las leyes del sorteo, que estaba en el lado oeste. La Koanim, Mukafim, Kemin, Kuliar. Y los Koanim se ponían alrededor del Cohen que iba a hacer la cuenta del sorteo, como un collar. Ahora, es decir, en círculo. Kemin Kuliar, והממונה בא ונותן מסנפת מראש של אחד מהן, ויודעים שממנו פיס מתחיל. Entonces, ¿qué hacía el Cohen que estaba encargado del sorteo? Venía así, miraba a todos los Cohen que tenía alrededor en círculo, cogía a uno, le quitaba el turbante. Y entonces, cuando quitaba de ahí el turbante, la gente ya sabía que a partir de ahí iba a empezar a contar. ¿Qué tenían que hacer después? Levantar los dedos, un dedo. ¿Sí? Uno o ninguno. Bien, y entonces decía, 44, mal número. 58. Entonces empezaba a contar. Desde ese que le quitó el turbante hacia la derecha, iba contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48. Este es el que ganó. Bien. Entonces, ¿pero qué dijo? Que le quitaba el turbante, ¿verdad? Veis al Kadata Big de Hall. Y si me vienes a decir que los Kohanim estaban vistiendo ropas profanas y no las ropas del Cohen, mis nefes de Big de Hall, mi Ica, ¿acaso había turbantes en las ropas que no eran las ropas del Cohen para el servicio? Entonces, ¿qué responde la cámara? Y dice, sí, es posible que llevasen turbante. ¿Cuál sería el caso? Que de Tane Rabiuda, como el señor Rabiuda,
Veitema Rab Shmuel Bar Yehuda, y algunos dicen que fue Rab Shmuel Bar Yehuda. Cohen she'asta lo imo ketonet obed ba abodat yahid. Es decir, un Cohen que su madre le hizo las ropas, es decir, le tejió ropas para servir en el Bet HaMikdash, como las ropas del Bet HaMikdash se las preparó su madre. Bien, sabemos que vimos en Masejet Shekalim que a pesar de que se compraban con el dinero público, la mamá podía hacerle la ropa y después donar esa ropa al servicio público. Sí, claro, las mamás, ese corazón es un corazón que viene, ¿sí? Porque nadie se encarga de eso como las mamás, ¿sí? Yo me acuerdo cuando hacíamos una obra de teatro en el colegio, ¿sí? Todo el mundo llevaba su vestuario y mi madre, Alea Shalom, siempre cogía y me decía, no, yo te voy a coser tu vestuario y siempre era más que todos los demás. Bien, entonces, dice, esta mamá que le cogió y le cosió las ropas al Cohen, ¿sí? Entonces ese Cohen puede venir de su casa con la ropa ya puesta y entonces también llevar un bisnefet. Maravalle dijo a Valle, Shma Miná, ¿qué aprendemos de esta veraita? Lishkata Gazit, que la Lishkata Gazit, que este lugar donde estaba el Sanedrín, Jetzia Bekodesh, Vejetzia Bejol. Es decir, ¿cómo estaba compuesta? La mitad de la estancia estaba dentro de la Azara, dentro del Bet HaMikdash, y la otra mitad estaba fuera del Bet HaMikdash. Jetzia Bekodesh, Vejetzia Bejol. Veshma Mina, y además podemos aprender de aquí. Shne Petachim Hayula, que tenía dos puertas, la Lishkata Gazit. Una que estaba abierta al Kodesh y una que estaba abierta al Hol. Es decir, dejad Petuja Bakodesh, dejad Petuja Bajol. Ahora, ¿por qué? Va a explicar ahora, va a decir. Perdón, me he olvidado de bajar aquí. Muy bien. Dice, estamos aquí. Dice, deis al kadata, porque si viniésemos a pensar, vamos a suponer que Lishkata Gazit está toda ella en el Kodesh. Kulabe Kodesh. Ahora, Zaken Yoshev Maharaba, ¿cómo es posible que si está en el Kodesh, de repente diga que había un anciano del Sanedrín que estaba sentado ahí dentro? Ve a Marmar, en Yeshiva Bazara, Ela le malje bet David Bilbad, es decir, está prohibido sentarse en la Azara, tomar asiento, más que para los reyes de Israel, los reyes descendientes de David. Es decir, no es honor para Kadosh Baruj Hu estar en el Bet HaMikdash y estar sentado. Los únicos que podían sentarse eran los reyes de la dinastía de David. Entonces, ¿por qué estaba, si toda la Lishkata Gadita estaba dentro del Kodesh, cómo es que había un Cohen sentado, un sabio del Sanedrín sentado en ese lugar? Muy bien. Ve a Marmar, muy bien. Entonces dice, Veja Bainan, perdón. Ahora, del otro lado, es decir, si fuese que decimos, ¿sabes qué? No está todo en el Kodesh. Lishkata Gadit está toda en Hol, toda en la parte profana, antes de entrar al Betamikdash. No puede ser. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo fuera del Betamikdash? Vejaba Inan, Bebetelokim Nehalech Berragesh. Hemos dicho que el sorteo se hacía ¿por qué? Para que hubiese una Bebetelokim Nelech Berragesh. Es decir, que vamos a ir en la casa de Hashem con un sentimiento, ¿sí? Esa multitud. ¿Bien? Veleka, y aquí no tenemos, ¿por qué? Porque el Ishkata Gadit, si estaba fuera del Kodesh, entonces no era el Bet Elohim, no era el Bet Hamikdash, el Ashmamina. Entonces, ¿qué tenemos que deducir de aquí? Hetziaba Kodesh, de Hetziaba mejor. Es decir, la habitación tenía la mitad de la habitación en la parte que era Kodesh, en la Azara, y la otra mitad en la parte externa. Bien, es decir, estaba en la muralla, una parte quedaba dentro y una parte quedaba fuera. Muy bien. Ahora, el tema de las puertas, dice, ¿viste al Kadataj Petahejad Yeshla, que solamente, si vienes a pensar que solamente tenía una puerta, Upatua la Kodesh, y esa puerta estaba abierta hacia el Kodesh, Zaken Yoshev Marabá, Beatnan, Aleshakot, Abenuyot Bajol Petujot la Kodesh, Tohan Kodesh. ¿Cómo puede ser que había un anciano del Sanedrín sentado ahí? Si hemos aprendido que de todas las estancias que había en el Bet HaMikdash, si estaban abiertas hacia el Kodesh, todo el interior es Kodesh. Entonces no se podía sentar, porque dijimos que solamente se podían sentar los reyes de la dinastía de David. Veis al Kadataj, y si vienes a decir, Petujá,
lejol, que estaba abierta, la puerta solamente daba por la parte hol. País va Mizraja, dijimos que el sorteo se hacía en el Mizraj, en el este, Beatnan, y estudiamos en la continuación de la Mishnah que las leshakot benuyot bakodesh, upetujot lejol, tojan hol, es decir, que las habitaciones que estaban dentro del Kodesh, pero tenían la puerta en el hall, hacia la parte que no era Kodesh, todos interiores como hall. Y dijimos que el sorteo se tenía que hacer Bebet Elohim, en la casa de Hashem, el Alav Shmamina. Entonces, ¿qué deducimos de aquí? Shene Petachim Ayula, que tenía dos puertas. Ejad Patuach Bakodesh, Ejad Patuach Lajol. Una puerta que daba a la Azara y una puerta que daba fuera del Bet Hamikdash. Y por eso es que se hacía ahí el sorteo, se podía hacer, y había también el sabio del Sanedrín que estaba sentado en ese lugar. Muy bien, todo esto fue lo que aprendimos en cuanto al primer sorteo, que era el sorteo para ver quién hacía Terumat Adeshen, es decir, levantar las cenizas del altar. La segunda Mishnah, o la siguiente Mishnah, perdón, va a hablarnos de el segundo sorteo que se hacía. Dice, Apais Hasheni, ¿cuál es el segundo sorteo que se hacía? Mi Shohet, mi Zorek, mi Medashen, Mizbeach HaPenimi, Umi Medashen et Menorah, es decir, ¿quién es el que, perdón, Umima Ale Barim, la Kebesh? Es decir, ¿cuántas cosas tenemos? ¿Quién hace la shejita? ¿Quién tira la sangre en el altar? ¿Quién limpia la ceniza del altar interior? ¿Quién limpia la ceniza de la menorá? ¿Y quién sube los miembros del animal por la rampa? Hasta la mitad de la rampa habíamos dicho, ¿verdad? 5 tareas. Bien. Ahora, ¿cuáles son estas partes del animal que había que subir? Dice Arrosh Regel, la cabeza del animal y la pierna trasera derecha del animal. Eso lo hacía un Cohen. Usted, Yadaim, las dos patas delanteras, otro Cohen, ya son dos. Vea Oketz la cola, no es la cola, es el rabo. ¿Bien? La cola o el rabo. ¿Sí? Vea Regel y la pierna izquierda trasera, eso es un tercer Cohen. Vea Jazé, el pecho del animal. Vea Gerá y el cuello del animal, ya son 4. Usted, Hadefanot, el quinto que hacía, llevaba los laterales, los costados del animal. Vea Kerabayim y los intestinos del animal que iban dentro de un utensilio especial. Vea Solet y la harina, es decir, la sidita de Fa, el décimo de Fa, que se traía junto con el Korban Tamir. Eso era el séptimo Cohen. Vea Javitín, es decir, lo que el Cohen Gadol daba además como ofrenda de harina que venía con los temidín, con el Korban Tamid todos los días, que se mezclaba con aceite sobre una sartén, etc. Eso era el Cohen octavo. Vea Yain, y el vino que se libaba, se vertía sobre el altar, ese es el Cohen número 9. Ahora, Sheloshá, Azar, en total, ¿cuántos había? Es decir, esta última son 9, más las otras 4 que hemos dicho, Shejitá, Zeriká, Medashen, la menorá y Medashen, el Mizbach Apenimi, son en total 4 y 9, 13. Es decir, en el sorteo salían 13 personas. Shelosha es Azar, Koanim, Zahubo. Amar Benazai, dijo Benazai, Lifner Rabbi Akiva, delante de Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Yoshua, en nombre de Rabbi Yoshua, Derech y Lujo Haya Karev. Es decir, los animales, el animal, cuál era el orden en el que había que llevar los miembros al altar, como el animal camina. Vamos a verlo más adelante en la Gemara. Bien, muy bien, entonces hemos entendido qué es lo que se hacía en el segundo sorteo, qué es lo que se iba a sortear, qué trabajos eran los que se sorteaban durante el segundo sorteo. Dice la Gemara, Iba y Eleu, que Shem Mefaisin, la boda Hat Mefaisin. O Dilma, dejó la boda, Hem Mefaisin. Dice, vamos a preguntar. Preguntaron así. Cuando hacían el sorteo para una abodá, o sea, en general, un solo sorteo, es decir, contamos 64, 64 le tocó a él. Y a partir de él, ¿sí? El 65, 66, 67, 68, así hasta el 77, que eran 13 personas, son los que les tocaba. Es decir, un solo sorteo para sacar a 13 personas.
O se hacía 13 sorteos, Shejitá, Zeriká, Dishum Mizbeach Penimi, Dishuna Menorá, quién sube por la rampa la cabeza y la pierna trasera, quién hace las patas delanteras, quién hace... Todo así. ¿Bien? Entonces, esa es la pregunta. Dice, Tashma, ven y aprende. Arbapa y Sota Yusha, vamos a estudiar más adelante, que nos dice la Mishnah que había 4 sorteos en total, es decir, no había 13. Si cada boda eran muchas, cada sorteo eran muchas abodot, muchos sorteos, no nos hubiese dicho que había 4 en total. Veis al Kadata, dejó la boda M. Faisin, tu Habu. Es decir, y si me vienes a decir que por cada boda sorteaban, había más que 4, la Gemara rechaza esta prueba y dice, ¿no? Amar Ramlan Hambarizhak, dijo Ramlan Hambarizhak. Aji Kamar, así podríamos responder. Arba peamim nichnasin leafis. Kol jada bejada. Ayuba tuba payasot. Dice, no. Las 4, no es que se hacía 4 sorteos solamente, sino que 4 veces se congregaban los Kohanim para hacer el sorteo. Pero cada vez que se congregaban, hacían muchos sorteos. Uno para la Shejitá, otro para la Zerika, otro para el Lishum Mizbeach Penimi, otro... Y así se dividían las tareas. Cada tarea tenía su propio sorteo. ¿Bien? Dice Tashma, ven y aprende. La viuda Omer. La viuda dice, vaya país, le machta, ela Cohen Shezahá Beketoret, Omer Laze, Sheimo Zahá Imi Bamachta. Muy bien, hemos llegado hasta aquí. Vamos a explicar esto primero que hemos leído. Es decir, la viuda nos dice, cuando vamos a ver que el tercer sorteo es el sorteo sobre quién tenía que ofrecer el ketoret, el incienso que se ofrecía una parte en la mañana y una parte en la tarde. Entonces, cuando se hacía el sorteo, no se hacía un sorteo aparte para ver quién llevaba la pala. ¿Cómo funciona esto? Se iba al altar, se cogía brasas con una pala del altar y esas brasas se metían dentro del ejal, dentro de la parte Kodesh del Bet HaMikdash, se vertían sobre el altar interior, el altar de oro, y después el Cohen ponía y echaba el incienso sobre ese altar para que quemase. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? 2 cosas. Una cosa es llevar la pala con las brasas y otra cosa es quemar el ketore. Entonces dice, ¿qué se hacía? 2 sorteos. Dice, no. Cuando contaban, ¿sí? Caía el sorteo sobre un Cohen. El Cohen miraba el que estaba a su lado a la derecha y le decía, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Sí? Y así eran 2 personas que hacían esta cosa. Dice, Shani, Magda, Uktore. Dice, no, es diferente. La pala y el ketore. Dejad boda ahí, porque las 2 son una sola boda. Lo único que se dividían entre 2 personas, pero es la misma boda. Ahora, el subir, hacer la shejitá, tirar la sangre, todo lo que vimos antes, eran diferentes abodot. Pues ahí me parece lógico que cada uno se sortee. Pero si aquí es una sola, se hace un solo sorteo y cuando le cae a uno, le dice al de al lado, oye, ayúdame. Entonces dice, Ica de hambre, hay quienes dicen, Davka bemachta uktoret dejada bodahi. Al contrario, justamente en la pala y el ketoret, que es una sola boda, ahí no hace falta hacer 2 sorteos, pero en el resto habría que hacer un sorteo por cada uno. Sería necesario hacer un sorteo para cada uno. ¿Cómo te vas a responder? Dice, Magda, istríjale. Dice, no. La Magda, la pala, yo necesita Rabbi Yehuda enseñar esto, que la pala no se sorteaba aparte. ¿Por qué? Dice, Salca, Datajamina, yo podría haber pensado. Huil, Veloshejija. ¿Por qué? Porque el Ketoret es algo que no es habitual. Es decir, ¿cuántas veces se quemaba el Ketoret? 2 veces, un poquito por la mañana y un poquito por la tarde. Pero todo lo que es llevar las ofrendas al altar, ¿cuántas ofrendas se llevaban al altar por día? Cientos de partes de animales se llevaban. Entonces, el Ketoret era algo muy, muy raro. ¿Sí? Y como era algo muy raro, y vamos a ver más adelante también, en la página de mañana, que además el Ketoret era una segulá, era una forma como para conseguir riqueza. Entonces todo el mundo quería. Bien, entonces ahí, por eso necesitó Rabbi Yehuda explicar y decir, no, el Ketoret se hacía un solo sorteo. Y el otro le pedía a su compañero que le ayude. Por eso, lo shejija, no es habitual. Umeatra, y además el Ketoret y dijimos que enriquece. Muy bien. Ahora,
Por lo tanto, Natkin le país, entonces, ¿qué podemos haber pensado? Que puesto que tiene esta particularidad que no es habitual y que además enriquece, podría decir, bueno, vamos a hacer dos sorteos, uno para el que quema el ketoret y otro para el que lleva la pala. Es lo que podía haber pensado. Entonces dice, Kamash Malan, que no es así. Por eso viene Rabbi Yehuda y te enseña y te dice, no, no era así. Hacía un solo sorteo para el ketoret y el Cohen que le correspondía pedía ayuda a su compañero. Tashma, entonces ven y aprende. Tane Rabijía enseñó Rabijía en una vereitá. Lojo la boda va boda me faisin. Es decir, aquí es una prueba que es contundente, que dice, no todos los trabajos y trabajos que había en el Betamigdash se sorteaban. El Cohen Shezahá Betamid, sino que el Cohen, que tenía el mérito de hacer la shejitá del Korban Atamid, Shenem Asad Ejaba Kohanim, Nimshachim Imo, los 12 Kohanim que estaban junto con él, se unían en su grupo y entonces ahí se dividían todas las tareas. Ushmamina dice, efectivamente, es lo que esta prueba de esta vereitá es contundente. Estudiamos en la Mishnah y dijimos, País Hasheni. No. Entonces dice, País Hasheni, el segundo sorteo, que era Shohet, Bezorek, Mekabel, Dam, no está mencionado en la Mishnah. Es decir, dice, uno hace Shejitá, otro tira la sangre en el altar, pero nadie dice quién recibía la sangre del Korban Atamid. Entonces dice, Iba y Leu, y Mekabel, vinieron a preguntar, ¿quién es el que recibe la sangre? ¿Shohet? ¿A Mekabel? A lo mejor es el que hace la Shejitá, que él mismo recibe la sangre en el utensilio. Veía Marta, porque si me dijeses, Shezorek Mekabel, que el que va a tirar la sangre, él es el que recibe la sangre. Agav, Javibute, justamente es él que va a tirar la sangre en el altar, está muy emocionado. Entonces a lo mejor no va a poner cuidado y no va a recibir toda la sangre y se va a perder una parte de la sangre. Lo me cabe le kul dam, no va a recibir toda la sangre. O Dilma, a lo mejor vamos a decir a Zorek me cabe, justamente, que el que tira la sangre es el que recibe esa sangre. Diría Marta Shohet, porque si me dijese que es el que hace la shejitá, que recibe me cabe, Shezimnin de Shahit Zar. Dice, la shejitá no es obligatoria que la haga un Cohen. Entonces, a veces va a ser un no Cohen que va a hacer shejitá. ¿Cómo él va a recibir la sangre? La shejitá no forma parte de la boda, porque lo puede hacer un no Cohen. Pero Kabbalat Adam, recibir la sangre, sí forma parte de la boda. Entonces, si el que hace shejitá es el que recibe la sangre, sería un no Cohen que estaría haciendo una parte de la boda. Entonces no puede ser. Viene la Gemara a explicar y dice, Tashma, ven y aprende de una vereita. Ben Katin, Asashenemasardad la Kiyor. Sabemos que en el Bet HaMikdash había una fuente que se llamaba el Kiyor. El Kiyor era un recipiente que contenía agua, que originalmente tenía dos grifitos, dos grifos, dos canillas. Y ahí se lavaban los Kohanim, los pies y las manos. Bien, ahora, Ben Katin cogió, que era un Cohen Gadol, cogió y le añadió 12, o sea, hizo en total 12 canillas al Kiyor. ¿Por qué 12? כדי שיהיו 12 אחיו הכהנים, העסוקים בתמיד, מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחד, para que los 12 kohanim que se encargaban del Korban Tamid pudiesen hacer Kiddush Yadayim y Raglayim al mismo tiempo, es decir, iban a lavarse sus pies y sus manos a la vez. Se ponían todos alrededor del Kiyor, abrían el grifo y caía agua y se lavaban todos a la vez. ¿Veis al Kadataji si me vienes a decir, si hubiésemos pensado Shohet Mekabel, que el que recibe, perdón, que el que hace Shejitá recibe la sangre, Tlesat Havia debería tener 13 grifos, no 12. Ela, Lashmamina, entonces no es de aquí que aprendemos, Shezorek Mekabel, que el que tira la sangre es el que recibe la sangre. Shmamina, efectivamente, de aquí lo aprendemos. Amarle Rabaja, de Rabba, le Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Rabba, a Rabashi, Afanan Nami, Tanina, dice, nosotros también enseñamos en una veraita, perdón, en una Mishnah, en el tratado de Tamir, que dice, Shahat a Shohet, es decir, hace Shejitá el Shohet, el que hace el que degüella el animal, Bekibel Hamekabel, y recibe el que recibe la sangre,
Ubalo Lizrok, y después va a tirar la sangre. ¿De quién está hablando? Del Mecabel. Es decir, aquí queda claro que el Mecabel, el que recibe la sangre, es el mismo que luego va a tirar la sangre sobre el altar. Dice la Gemara, Shmamina. Efectivamente, esta es una buena prueba y así es como se aprende. Muy bien. Ahora, ¿qué dijimos al final de nuestra Mishnah? Dijimos al final de nuestra Mishnah cuál es el orden en el cual había que subir las partes del animal al altar. Y dijimos que Benazai dijo delante de Rabbi Akiva que se llevaban las partes del animal que derejilujo, es decir, de la manera en que el animal camina. Entonces nos dice así, Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una vereita, que está derejilujo, ¿cómo es esta forma de caminar del animal? Dice, Arrosh regel, primero la cabeza y la pierna derecha, trasera. Después, Ejazé Beaguera, el pecho y el cuello. Luego las dos patas delanteras, luego las dos partes laterales del animal, luego el rabo y la pierna trasera izquierda. Eso es lo que dijo Benazai. Ahora, otra opinión. Rabiosi, Omer dijo Rabiosi, Derech Afshato Hayakare. Es decir, cómo se ofrecían el animal en el altar, como tú lo desollabas. Es decir, cómo se desollaba el animal. Se lo colgaba de, de la parte trasera y ahí se iba abriendo y se va quitando la piel. Entonces nos dice así, que ¿cómo es esta forma en la que se desollaba el animal? Dice, Arrosh regel. Primero siempre la cabeza y la pierna trasera derecha. Luego, Aoketz regel, es decir, el rabo y la pierna izquierda trasera. Shetea de fanot, las dos partes laterales del animal. Shetea yadaim, las dos patas delanteras. Ajas de vaquera, luego el pecho y luego el cuello. Ahora, otra opinión. Rabbi Akiva Omer, ¿cómo dijo Rabbi Akiva? A ver. Rabbi Akiva nos dijo, Derech Nitujo. ¿Qué quiere decir Derech Nitujo? Un nituaj, ¿qué es? Es una operación. Es decir, en la forma en la que, el animal iba a ser seccionado, así es como había que ofrecer al animal. Dijo Rabbi Akiva, Ketzad Derech Nitujo, ¿cómo era esta forma de desmembrarlo? Dice, Rosh regel, primero la cabeza y la pierna trasera derecha. Usted Yadaim, las dos piernas delanteras. Ejazé Beaguera, el pecho y el cuello. Shte de Fanot, las dos partes laterales del animal. Y por último, el rabo y la pierna trasera izquierda. Cuarta opinión, Rabbi Yossi Galilei dijo, Derech Iluyó, es decir, según las mejores partes del animal. ¿Cómo era? Derech Iluyó Ayakarev. ¿Qué está Derech Iluyó? ¿Cómo es esta forma? Dice, primero Rosh Regel. Primero la cabeza y la pierna trasera derecha del animal. Eso siempre es primero. Ahora, Hazebe Agerá, luego el pecho y el cuello. Ushna de Fanot, las dos partes laterales. La Okes Regel, luego el rabo y la pierna trasera izquierda. Y por último, Shetea Yadaim, las dos patas delanteras. Aquello que dijo Rabbi Yossi a Galilei, que las partes laterales, ¿sí?, van antes que las piernas trasera izquierda, se entiende que él piensa que es una parte mejor que la pierna. Es decir, las partes laterales son mejores que la pierna trasera. Pregunta de Gemara, Beactiv, pero si está escrito con Netach Tov Yarech, es decir, las mejores partes del animal son las patas del animal, las patas traseras. Perdón, Yarech Bekatef, las patas traseras y el hombro. Entonces, ¿cómo responde? Dice, Ahi Bekehusha. Dice, no, ahí está hablando de un animal que es huesudo, es decir, que no tiene mucha carne y mucha grasa. Ahí seguro que las mejores partes son las patas traseras y el hombro. Pero, pero cuando es un animal graso, entonces Rabbi Yossi Galilei dice que hay otras partes mejores. Amar Raba, dijo Raba, ben Tanadidan, es decir, según nuestra Mishnah, el primer sabio de nuestra Mishnah, Uben Rabbi Yossi, y también según la opinión de Rabbi Yossi, en la última vereita, Batari Luya de Bisra, Aslina. Estamos hablando de la mejor parte de la carne, es decir, todo aquello que discutieron, que es Mar Azil Batra Ibra de Bisra, es decir, un sabio está hablando, ¿sí? Según
según el tamaño del miembro, que los miembros más grandes se ofrecen primero. Umar Azil Bata Shamna. Es decir, los que tienen más carne, cuanta más carne tiene va primero. Y el otro sabio dice, no, vamos según la grasa. Cuanta más grasa tenga, vamos primero. Muy bien. Ahora dice, Maitama Salka, Regel Behade, Resha. Dice, ¿por qué la pata trasera se ofrecía primero? Mishum de Resha Nafish Be Atzamot, Karvar Regel Behade. Es decir, ¿por qué? Porque al principio, perdón, porque tenía muchos huesos. Por lo tanto, se ofrecía primero la pierna derecha para que tuviese más tiempo a consumirse. Muy bien. Y además añade la Gamará y pregunta, de Kule Alma Mihat, es decir, según todos los puntos de vista, Rosh Karev Beresha Menalan, de donde sabemos que lo primero que se ofrecía era la cabeza. Tania, como se enseñó en una vereitá, Menayin le Roshu Peder, Shekodemim Lejola Evarim. ¿Cómo sabemos que la cabeza y el sebo que separa el aparato respiratorio del aparato intestinal se ofrecían primero? Talmud Lomar, dice el versículo en Vayikra, Edrosho Vet Pidro, es decir, su cabeza y su sebo. Y después dice el versículo y dice Ve'araj, y después colocará el Cohen los demás miembros. Es decir, primero el Rosh y el Padre. Bien. Veidach Peder Ajarina. Y entonces, ¿por qué no decimos que el Peder, que este sebo, es lo último que se ofrecía, que se iba a poner en último lugar? ¿Por qué? Porque está escrito ve arajó et anetajim et arrosh betapader. Es decir, que va a disponer, ¿sí?, todas las partes, la cabeza y el pader. Es decir, el pader podríamos llegar a pensar que es lo último de todo. ¿Sí? Vamos a seguir una línea más en la siguiente página y nos dice así. Lemai ata. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? ¿Acaso este sebo está dentro de las partes que nos está hablando este versículo? Responde la Gemara y dice, Leje de Tania, esto viene a enseñarnos como se enseñó en una vereitá, que tzad allá o se, cómo es que se cogía y se hacía para llevar la cabeza al altar. Es decir, la cabeza, habían hecho shejita, habían separado la cabeza del cuerpo. Eso estaba lleno de sangre, estaba goteando sangre por todos lados, era un desastre. Entonces, ¿cómo hacía? No teneta peder abet a shejita uma aleu. Es decir, cogía el sebo y con ese sebo recubría el lugar donde se había hecho la shejita, es decir, tapaba las partes de la tráquea, la yugular, donde el cuello se había cortado. ¿Bien? ¿Para qué? Para que no estuviese a la vista y para que no gotease. Y así lo subía al altar. Sheut derech kavod shel mala, porque así estaba mostrando respeto al hecho de que lo estaba llevando al altar para que sea consumido. De reach nijoach y shel Hashem, para un olor grato para Akadosh Baruj Hu. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Hemos concluido también una nueva Mishnah. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos con una Mishnah que nos va a hablar sobre el tercer sorteo. Isku, Veintzu, Laila Tov, nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Muchas gracias.